Repasando un poquito, mientras se van sumando los otros chicos, lo que hemos estudiado, lo que hemos empezado a estudiar en esta segunda parte de la asignatura que tiene que ver con la diferenciación vectorial, es empezar a estudiar a las funciones vectoriales de variable vectorial, es decir, son leyes de asociación, son reglas de correspondencia, donde a la entrada voy a tener vectores, o sea, voy a alimentar esta caja con vectores y voy a tener a la salida también vectores. Esa es en general una función vectorial de variable vectorial, que es así como se lo define, ¿no? Vimos un primer caso dentro de la clasificación de estas funciones y es un caso que ya lo habíamos estudiado, es decir, son funciones vectoriales pero de variables reales. Esas funciones describían en general curvas en el espacio o en el plano y las hemos estudiado con bastante detenimiento, utilizando principalmente dos parámetros, el tiempo o el parámetro t, que lo podemos asociar con el tiempo, y el parámetro arco, que es un parámetro importante, normalizado, podríamos decir, porque su velocidad siempre es un vector normalizado a la unidad. Por eso se dice que son funciones de rapidez unitaria, ¿no? Cuando teníamos el arco como parámetro o como variable independiente, digamos, de estos vectores que se formaban a partir del parámetro t o del parámetro s. Hemos visto su aceleración, su velocidad, sus propiedades intrínsecas, bueno, y ha sido objeto de evaluación también este capítulo. La segunda clasificación que habíamos visto, que son cosas más generales, son aquellas que nos permitían describir superficies y son funciones cuya relación o que nos permitían vincular en realidad vectores a la entrada con vectores a la salida. Es decir, transformábamos un vector en otro vector. Eso es lo que hacen estas funciones, ¿no? En cambio acá yo transformaba un escalar en un vector. Eso es lo que hace esta función. Transformábamos un escalar en un vector. Le aumentábamos una dirección. En cambio acá yo transformo un vector con una dimensión n en otro vector de dimensión m. El caso más práctico, el caso más interesante de estudio, por lo menos desde el punto de vista geométrico, son aquellos vectores en el plano que se transforman en vectores en el espacio. Estas funciones nos permitían en general describir superficies, como hemos visto acá. Por ejemplo, esta es una función vectorial y esas son sus ecuaciones parametrizadas, y eliminando el parámetro, como hicimos en este pequeño ejemplo, nos hemos encontrado con una vieja conocida nuestra, ¿no? Esta superficie que es un cono, y esta será su representación paramétrica, y la puedo representar también vectorialmente utilizando la base canónica de esta forma, de esa forma. Dejamos de lado un poquito esas funciones, solo les di como un comentario, como conocimiento general, porque estas funciones son objeto de estudio de otra asignatura más adelante que seguramente se va a encargar de desarrollar con un poco más de detalle y ver la potencialidad y las características que tienen estas funciones y sus aplicaciones, ¿no? Y sus aplicaciones a la ingeniería. Y el último y tercer grupo de esta clasificación que hemos estado haciendo son aquellas que se llaman funciones reales de variable vectorial. Es decir, que ahora un vector, a través de esta ley de asociación, entre comillas, lo transformamos en un escalar. Es decir, le quitamos su dirección, porque aquí voy a tener vectores y los vectores tienen como característica fundamental tener una dirección. Es su característica fundamental. Y esa dirección la extraemos y obtenemos simplemente un real. Estas funciones son de este tipo. Funciones que pueden tener tres variables, x, y y, z, o funciones que pueden tener tres variables, x, y z, y una tercera variable, w, digamos, que hacen que estas funciones geométricamente ya no tengan una representación visible y real, ¿no? Porque acá tengo esta que es una variable que se llama w, y esa función o esa variable w depende de x, depende de y depende de z. Cosas conocidas de este tipo de funciones son, por ejemplo, las áreas. El área es la variable dependiente y depende de x y de y, o puede ser también un volumen como variable, usarlo o expresarlo como variable dependiente,
y depende de la altura y del radio, del volumen de un cono, por ejemplo, o en el caso del volumen de un paralelepípedo, una expresión un poco más sencilla como esta. Esas son las funciones que hemos empezado a estudiar y esas son a las que le vamos a dedicar todo el tiempo que corresponda a esta segunda parte de evaluación, para la materia. Estas funciones, que son leyes o reglas de correspondencia también, que le asigna a un vector un escalar. Entonces, como si transformáramos, pongo entre comillas, porque realmente no es una transformación en todo el sentido de la palabra, pero lo que le hace es asignarle un valor numérico al vector a partir de una ley de asociación. Y estas funciones pueden ser expresadas de manera explícita o de manera implícita. Ambas son importantes y ambas son útiles cuando uno resuelve problemas. A veces yo quiero que la función sea explícita y a veces yo quiero que mi función sea implícita. Una función es explícita cuando una de las variables está despejada. Por ejemplo, en este caso, z estoy despejando y acá fácilmente se puede advertir de que z es una función que depende de x y de y. Se puede poner ahí z es una función que depende de x y de y, por ejemplo así. Eso es una función explícita. Esta es también una función explícita, solo que es una función que depende de más variables. Acá yo podría poner, ahora, w es una función que depende de x, de y y de z, por ejemplo. Una cosa así. Esta es una función que tiene 3 variables, es fácil de contar, 1, 2, 3, y esta es una función que tiene 4 variables, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Estas funciones en general representan superficies. Estas otras representarán hipersuperficies, porque no las puedo graficar en un espacio vectorial de dimensión 4 porque no tengo forma de hacerlo en la realidad, ¿no? Pero no quiere decir que no exista y no quiere decir que no sean útiles. Podrían representar la temperatura, por ejemplo, en cada punto de una habitación, usando a x y a y y a z como coordenadas respectivamente. Esas son las funciones explícitas, donde una de las variables está despejada. Normalmente es la variable dependiente, pero no quiere decir que sea la única variable que yo pueda despejar. Y la otra forma de representar es la forma implícita. La función implícita es aquella que se representa como una ecuación, como esta, por ejemplo. Ninguna de las variables está despejada, o como esta, que es un poco más compleja incluso de despejar. Reitero, las funciones explícitas y las funciones implícitas son útiles. Estas formas de representar estas funciones son útiles. Y como dije hace un momento, en muchos casos para nosotros va a ser útil tener una función explícita, expresada explícitamente, y en otros casos para nosotros va a ser más útil o va a tener una utilidad particular cuando está expresada de manera implícita. ¿De acuerdo? Por eso es que lo estamos mencionando y por eso es que lo estamos expresando de estas formas con estos ejemplos. Luego vimos la geometría de las funciones multivariables. Al principio solo hicimos definiciones previas y dentro de la geometría de las funciones multivariables empezamos a ver o estudiamos los dominios de definición. Y los dominios de definición vimos que son conjuntos de partida, el más grande que exista, donde la función tenga sentido en el dominio real. Es decir, la variable que yo estoy obteniendo, z o w, sea un real, no sea un número complejo o un número imaginario, ¿no? O tienda al infinito. Debo evitar esas situaciones. Y las reglas, por ejemplo, son básicamente dos, las dos primeras, y la tercera es una regla que se desprende de las otras dos. Tengo que evitar divisiones por cero porque yo quiero que la variable z o la variable independiente w sean cuantificables. Y yo quiero que esas variables dependientes además estén definidas en el dominio real y no estén definidas dentro de los números complejos. Y tengo que tomar en cuenta también las características de las funciones, como la función logaritmo, por ejemplo, que no tiene argumentos negativos o cero. Hicimos algunos ejemplitos, encontramos algunos dominios de definición, como esos que les estoy mostrando, y les puse algunos ejemplos propuestos para que ustedes puedan practicar.
Luego vimos lo que son los conjuntos de nivel que se obtienen agarrando la superficie e intersectándolo con un plano. Lo que hay que hacer es expresar la función de manera explícita, es decir, una variable que esté despejada, y una vez que la variable está despejada, igualarlo con una constante o asignarle un valor de una constante. Cuando tengo superficies en el espacio, estos conjuntos de nivel pueden decantar en las denominadas curvas de nivel, y cuando tengo hipersuperficies, es decir, más de 3 variables, 4 por ejemplo, lo que nosotros podemos obtener son superficies de nivel. Hicimos un ejemplo, por ejemplo, en este caso teníamos un paraboloide invertido, y haciendo que z tome valores de una constante, por ejemplo 0, 7, 12, 16, etcétera, etcétera, lo que nosotros encontrábamos eran unos contornos de nivel acá, que al proyectarlos sobre el plano XY nos daban las curvas de nivel. Hicimos una situación similar para una función con más variables, y le dimos valores constantes a la variable dependiente de W1, 0, menos 1, y lo que obtuvimos era una familia de hiperboloides. ¿De acuerdo? Y bueno, la aplicación de los contornos de nivel, o en general las curvas de nivel y las superficies de nivel, es obtener la imagen de una superficie, pero en una dimensión menor. Es como sacarle una foto, ¿no? Cuando nosotros sacamos una foto, digamos, de esto, obtendríamos una cosa como esta, una figura en un plano. Le hemos reducido una dimensión porque esta superficie está en el espacio. Pero al sacarle una foto solo de sus contornos de nivel, yo tengo una idea cabal de lo que puede ser en el espacio esta superficie. Se maneja la misma idea para funciones que tienen más variables, con la diferencia es que ya es más difícil ver cómo sería esta superficie en una dimensión mayor a 3, ¿no? Mayor a 3. Puse un ejemplito también ahí, hicimos unos ejemplitos suplementarios de lo que se llama la composición de las funciones, y ya está. ¿Y quedamos ahí? Bueno, ese pequeño repaso nos ha permitido recordar todo lo que hemos hecho, y lo que vamos a hacer ahora es empezar a estudiar lo que es la diferenciación de las funciones de varias variables. En otras palabras, vamos a ver cómo se derivan las funciones, estas funciones multivariables. Y tengo que empezar dando una idea fundamental, una idea central. Solo existe una derivada, y esa derivada se llama derivada direccional. ¿De acuerdo? De la derivada, del concepto de derivada direccional, se desprenden otro tipo de derivadas. Por ejemplo, las derivadas parciales. Y las derivadas parciales son derivadas direccionales. Y las derivadas direccionales son derivadas totales, es decir, la derivada de la función respecto a una única variable, igual que en cálculo 1. En cálculo 1, y fíjense lo que voy a hablar, porque voy a empezar a hablar un poquito coloquialmente. Yo encuentro una derivada cuando tengo una curva, y sobre esa curva puedo derivar la función. Y el valor numérico que obtenemos cuando lo evaluamos en un determinado punto, lo que obtenemos es una pendiente. Pero tengo ya la curva, hay un arco, hay una curva, como esta circunferencia, por ejemplo, que tengo acá. Hay una curva. En el caso de las funciones que estudiaban en cálculo 1, esa derivada era única en un determinado punto, y era un resultado numérico, el que encontraba, reitero, asociado a una pendiente. En el caso de las funciones de varias variables, hemos visto que su geometría puede ser más compleja. Ya no estoy hablando de curvas, estoy hablando de superficies. Superficies que pueden ser esferas, o superficies más generales como funciones polinómicas, o particulares, digamos, como funciones que tienen que ver con cilindros, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en esas superficies ya no hay curvas. Ya no hay curvas. Ya no hay una única curva en realidad. Hay muchas curvas que se pueden obtener intersectando esa superficie con distintos planos. Imagínense que tienen una especie de manta desarrollándose en el espacio. Entonces yo vengo con un plano y lo empiezo a cortar a esa manta. Y lo que voy a hacer es generar curvas de intersección. Ya hemos visto en geometría analítica las famosas trazas de intersección. Yo intersecto dos planos y genero una recta.
intersecto una esfera con un plano y genero una circunferencia. Intersecto un paraboloide o un cilindro con un plano, puedo encontrar un elipsoide y ya estoy generando una curva. Y sobre esa curva recién puedo derivar. Y a eso le vamos a llamar, a ese proceso de generar una curva a través de la intersección de una superficie con un plano, le vamos a llamar derivada direccional, porque cuando ya tenga la curva recién voy a poder derivar. Entonces, la idea que hay que guardarse acá, la idea central que hay que guardarse acá, es que solo existe una derivada y esa derivada es la derivada direccional. Vamos a definir otro tipo de derivadas también, pero son subconjuntos de este gran conjunto de la única derivada que existe, que es la derivada direccional. Pero para hablar de derivadas, necesariamente tenemos que empezar hablando de lo que son los límites. Y para hablar de límites tenemos que hacer algunas definiciones previas. Una definición importante es llamar o definir lo que es un punto interior. Un punto interior, como su nombre lo está indicando, es un punto que se encuentra dentro de algo. Y ese algo va a ser el conjunto U, que en general puede ser un subconjunto de un espacio vectorial de dimensión n, porque no se olviden que el conjunto U va a ser un conjunto que está en el conjunto de partida que definen estas funciones. No se olviden de la cajita que hablábamos, ¿no? A la entrada tengo vectores y a la salida tengo escalares. Esas son las funciones que estamos estudiando. Por lo tanto, el conjunto U va a ser un subconjunto del dominio de definición, del espacio vectorial donde se encuentra el dominio de definición. Y este conjunto U, por supuesto, tiene que estar incluido en el dominio de definición. Entonces, cuando yo defino un punto interior, estaremos hablando de un punto que se encuentra dentro de este conjunto, del conjunto U. Y su definición matemática dice que un punto es interior cuando existe una esfera de dimensión n, o n esfera, centrada en A y de radio mayor que 0, un radio pequeño mayor que 0, y que está contenido en U. Y se dice que es punto de frontera cuando este punto P está en la frontera. Imagínense que el conjunto U es la región encerrada por esta circunferencia, el círculo en otras palabras. Y el punto P puede ser este. Cuando el punto P está sobre esta línea, sobre el borde, sobre el contorno, que es una circunferencia, y que le estoy llamando U, decimos que es un punto de frontera. Pero cuando este punto P está dentro de la circunferencia, o de la línea de borde, o de la frontera que tenemos ahí, decimos que es un punto interior. Entonces dice que debería ser capaz, según la definición matemática, de crear una pequeña circunferencia en el plano o una pequeña esfera en el espacio, cuando tengo espacios vectoriales de mayor dimensión, cuando n es 3, 4, etcétera, etcétera, yo debería ser capaz de crear una pequeña n esfera ahí, con un radio pequeño, pero positivo por supuesto, y centrado en ese punto, en el punto A. Entonces, si esta n esfera tiene puntos que están dentro de la línea verde o fuera de la línea verde, entonces decimos que ese es un punto de frontera. Por el contrario, si tenemos que el punto o que la n-esfera lo estamos construyendo aquí adentro, digamos ahí, entonces diremos que el punto A está dentro de esta pequeña circunferencia celeste que yo hice acá, y esta pequeña circunferencia tiene todos sus puntos dentro de la circunferencia verde grande. En el momento en que se vaya por acá, ya es un punto de frontera. Y cuando está por acá, es un punto un punto interior. Entonces, es cuestión de cómo lo vaya moviendo. Yo dibujé ahí, digamos, para identificar un punto de frontera. Pero puedo tener un punto dentro, acá, o donde nosotros queramos. ¿De acuerdo? En ese momento estaremos definiendo un punto interior. Se dice que es punto de frontera, dice, del conjunto U, que es este conjunto formado por todos los puntos interiores al conjunto, a la línea verde, si cualquier círculo centrado en P contiene puntos de U y puntos que no están en U, es decir, puntos que están dentro de U, como en este caso, por ejemplo, o este que fue dibujado acá, tengo una parte que está dentro de U y tengo otra parte que está fuera de U, y este será un punto externo, digamos, ¿no? Este será un punto de frontera y este será un punto interno. Esa es la definición que estamos haciendo.
Y aunque no crean, eso es importante para entender la idea de lo que es un límite. Ahora, si esta línea verde fuese una línea punteada, como este punto, como esta línea azul que tengo acá que es punteada, decimos que el conjunto U es abierto, es decir, es un intervalo abierto. Va desde -2 hasta 2, por ejemplo, el intervalo. Esa es una n-esfera de dimensión 2, de dimensión 1, un intervalo sobre la recta real. Pero si no incluye los puntos de frontera, es decir, el -2 y el 2, si no los incluimos, es un intervalo abierto. Y en general a ese tipo de conjuntos que no incluyen las fronteras, les vamos a llamar conjuntos abiertos. Si todos sus puntos son interiores, y se llama cerrado si contiene los puntos de frontera. Imagínense un intervalo abierto o un intervalo cerrado sobre la recta real R. Es exactamente la misma idea, solo que ahora ya no necesariamente voy a tener un intervalo sobre la recta real R, sino puedo tener una región del plano X y Y, o una región volumétrica en el espacio X, Y, Z. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejemplitos de conjuntos abiertos. Por ejemplo, una esfera de dimensión 1, lo vamos a representar así. A las esferas las vamos a representar con la letra B, está centrado en A, y su radio es R. Por lo tanto, este intervalo que estoy poniendo acá es la definición de una esfera centrado en A y radio R, abierto, porque no estoy incluyendo los puntos de frontera. Es un intervalo abierto en la recta real. Una esfera de dimensión 2 será una cosa como esta. Este es el módulo de un vector. Si reemplazamos sus datos, X, el vector X estará formado por X y el vector A estará formado por A1 y A2. Como es el módulo de un vector, lo expresamos así, y tenemos la ecuación de una circunferencia. En realidad estoy mintiendo, no es una circunferencia, es un círculo, es un conjunto abierto, porque fíjense, en lugar de colocar igual, estoy colocando menor. Es decir, todos los puntos que están dentro de esta circunferencia serán parte de este conjunto abierto o de esta n-esfera. Bueno, en este caso de una 2-esfera, de una esfera de dimensión 2, que en este caso correspondería con un disco que no incluye su borde. Y una esfera de dimensión 3 es exactamente la misma definición, solo que ahora tengo tres componentes, tengo componentes en X, en Y y en Z, y serán todos los puntos interiores a la esfera de radio R, sin incluir el borde, o la frontera, o la esfera propiamente dicho. Es un sólido, ¿no? Va a ser un sólido. A diferencia de la esfera, que solo es una burbuja, es hueca la esfera, porque dice, todo esto es igual al radio, pero no dice o es menor que el radio. Acá dice menor que el radio, por lo tanto, es un sólido. A eso se le llama conjunto abierto. ¿De acuerdo? A eso se le llama conjunto abierto y a eso se le llama punto interior. Si yo tengo un conjunto abierto, o en este caso un conjunto cerrado, digamos, la línea verde, este será un punto interior cuando está dentro de la línea verde, este será un punto exterior, y cuando está acá será un punto de frontera. El punto estará ahí al medio, ¿no? El punto P estará por acá, digamos. Una cosita más pequeña por aquí adentro. Ese es el punto P. Y alrededor del punto P estamos trazando una circunferencia, o el punto A, una circunferencia de radio R. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama un punto abierto. Veamos qué dice esta nota. Usualmente a un conjunto abierto, se le da el nombre de vecindad. Si contiene a A, entonces B de AR es una vecindad de A para cualquier valor del radio mayor que 0. Entonces aquí tengo una vecindad de A. Entonces estoy creando alrededor de A un intervalo. Ese intervalo lo podríamos tratar de dibujar, por ejemplo, así. La recta real. El punto A vamos a suponer que está por acá. Ese es el punto A. Y tengo la frontera, que tiene que ser un conjunto abierto, digamos, sin relleno, porque es abierto. Eso, y esto estará por acá.
Y nuestro conjunto estará formado por todos estos puntitos que van desde acá hasta acá, sin incluir la frontera, los bordes. Esto es A. Desde A me estoy moviendo una distancia de A por el lado izquierdo, por eso lo estamos restando, y desde A nos estamos moviendo una distancia de E hasta este otro punto. Es lo que quiere decir esto, ¿no? Por lo tanto, estoy formando una vecindad para A. A es ese puntito negro. Lo mismo para una circunferencia y lo mismo para un sólido. Son puntos interiores. Y a eso se le llama vecindad. Con eso en mente, vayamos a hacer una pequeña definición de lo que es un límite. Vamos a suponer que tenemos una función de tres variables, x y y, la variable independiente, y z, que es la variable dependiente. No se olviden de que todo esto es z. Eso es z. Y dice que esta función está incluida en un espacio vectorial de dimensión 2, su dominio de definición, correcto, porque solo tengo dos variables, y sus imágenes son reales, correcto. La imagen es esto, la imagen es esto. Y esa es una función escalar, una función real o una función escalar de variable vectorial. Y vamos a suponer que un punto de su dominio de definición podría ser, o un punto que está dentro del espacio vectorial R2, donde está incluido U, es este punto, el punto x sub 0 y y sub 0. Y este punto puede ser un punto interior o un punto de frontera, ya sabemos lo que significa. Puede ser un punto interior o un punto de frontera de este conjunto abierto U. Y el conjunto abierto U puede ser esta cosa que tenemos acá, esta pequeña circunferencia que tenemos ahí. Se dice que el número real L es el límite de la función. L está por acá. Yo lo único que estoy haciendo es reemplazar, ¿no? Me reemplazo X, reemplazo A y B en la función acá y obtengo una imagen. Obtenemos un valor de L porque estoy asociando este vector, las coordenadas de ese vector que estarán por acá, es un vector, no se olviden, un vector como ese, está yendo hasta ahí. Ese vector lo estoy asociando con el valor de L. Es lo que dice esto, o tiende a ese límite. Cuando X, el vector X, cuyas coordenadas son X y Y, tiende a este vector, sí y solo sí, es la definición formal del límite, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que se cumplan estas ecuaciones. Y fíjense que acá, ¿qué es lo que me están definiendo? Me están definiendo un conjunto abierto de dimensión 1, es este mismo, sobre una recta real, escrito de otra forma nada más, y acá me están definiendo otro conjunto abierto, que es de dimensión 2, esto, ¿dónde está? Esto, eso me están definiendo. Me están definiendo exactamente las mismas cosas. Me están definiendo un intervalo sobre una recta y una región o un disco sobre el plano XY. Y así se define el límite. Por eso es importante explicar previamente lo que es un conjunto abierto. Este es un conjunto abierto. Si veo solo esta parte de la ecuación, es un conjunto abierto. Es un intervalo que va a partir de L, sube más epsilon y baja menos epsilon. Exactamente el mismo dibujo que hemos hecho acá. Es lo mismo. Pero ahora lo estoy dibujando sobre la recta real. Y esta otra parte, lo que estoy pintando con rojo, me estoy olvidando todavía de esta otra parte, es esto. Es esto. Y es un disco. Es un disco formado por todos los puntos interiores. Exactamente estito. Entonces estoy definiendo un conjunto abierto en el plano XY, que es esto, y estoy definiendo un intervalo abierto en el eje Z, que es esto. Pero, fíjense que cuando yo resto el valor de la función evaluado, por ejemplo, en el punto X sub 0 vector con L, el resultado no es 0. Es más grande que 0, pero es bastante pequeño. Por eso el límite no es un simple reemplazo. El límite es analizar a cuánto tiende el valor de L, porque yo me voy a mover en esta región, en este intervalo de aproximación o en este intervalo de aproximación. Voy a poder tomar valores que están dentro de este disco y aproximándose al punto AB y seguramente me van a dar un resultado que está muy próximo a L si el límite existe. Eso es la definición del límite usando conjuntos abiertos.
Ahora fíjense, el radio de nuestras esferas, el radio de nuestra esfera o el radio de nuestra esfera que tenemos ahí, se llaman épsilon y delta. Los estamos bautizando con nombres diferentes. Épsilon es el radio de esta esfera que está de dimensión 1, que está sobre la recta real Z, y delta es el radio de este conjunto abierto que está en el plano XY. Es una esfera de dimensión 2 y esta es una esfera de dimensión 1. Y yo me voy a mover con los puntos interiores, o lo peor que pueda ocurrir es que sea un punto de frontera, este valor, y voy a hacer que este sea el valor al que tienda la función. Si eso sucede, si tengo estas zonas de aproximación, entonces yo puedo definir ese límite y puedo decir el límite de la función cuya superficie es que representa a esta superficie geométrica que tengo ahí arriba, cuando el vector x tiende a x sub 0, es este vector. Ese vector se va a ir moviendo siempre dentro de este conjunto abierto, que está tendiendo, dice, al valor. Está tendiendo al valor de x sub 0 está acá. Aquí en el dibujito puse A y B, pero sus coordenadas serían x sub 0 y y sub 0. Si el límite existe, entonces el resultado va a tender a L, si el límite existe. ¿Qué significa eso? Eso significa que podemos obtener valores de la función tan cercanos a L como queramos, en todos los puntos donde están suficientemente próximos al punto x sub 0. Fíjense, yo me voy moviendo. Cuando hago un análisis de límite, me voy moviendo alrededor de este punto, del punto x sub 0, del vector x sub 0. Y me voy moviendo tanto como yo quiero, dentro de los límites de este disco de radio delta. Me voy a querer acercar tanto como yo quiera, pero nunca va a tomar el valor de L, de x sub 0 realmente. Nunca. Por eso es que nunca puedo asumir de que el resultado va a ser L, pero la aproximación es tan buena que puedo pensar de que va a ser L. Pero no es un simple reemplazo por esto, ¿no? Por este lado que tengo ahí. Cuando yo hago esto menos esto no me da 0, porque eso querría decir que esto menos esto también va a ser 0. Que el radio se va a hacer tan chiquito que se ha vuelto 0. Pero eso va a ocurrir solamente cuando cualquier puntito que está dentro de este disco sea igual que el punto x sub 0. Y eso no es el límite. El límite es moverse alrededor de este disco abierto. Ese es el límite. Me voy moviendo, me voy acercando tímidamente, tanto como yo quiera, pero nunca logro llegar al valor de x sub 0. Por eso siempre mi resultado va a ser más grande, porque estoy hallando el módulo de un vector más grande que 0. ¿De acuerdo? Las propiedades de los límites de estas funciones son las mismas que las propiedades de los límites de las funciones de una única variable, así que no vamos a volver a repetir, lo deben tener en su cuaderno de cálculo 1. Pero las propiedades son las mismas, la propiedad distributiva, las propiedades que pueden entrar como argumento de alguna función, qué pasa cuando tengo multiplicación de funciones, las mismas propiedades que hemos escrito también cuando veíamos funciones vectoriales de variables real, ahí hemos escrito estas propiedades. Acá es lo mismo. Pero lo que sí es importante recordar son las indeterminaciones, y que si ustedes se acuerdan son 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué pongo las indeterminaciones? Porque cuando veíamos las funciones vectoriales de variables real y les di una práctica, todo se ha puesto a calcular un límite donde no había indeterminación. Muchos de los que han defendido su práctica. Y eso no es así, ¿no? Solamente se calculan los límites cuando hay una indeterminación, es decir, una máscara, un resultado que no sé cuánto es. 0 sobre 0, ¿cuánto vale? No sabemos. Si yo tuviera 0 en el numerador, el resultado es 0, pero si tengo 0 en el denominador, el resultado es infinito. Fíjense cómo va variando el resultado acá. Lo mismo acá. Infinito sobre un número acá va a dar infinito, pero si tengo un número arriba, a, dividido entre infinito, eso me va a dar 0. Pero si tengo infinito arriba y tengo infinito abajo, no sabemos cuánto es el resultado. Hay una máscara, hay un enmascaramiento. Infinito o menos infinito también es una indeterminación, porque nadie puede asegurar cuánto vale infinito.
Creo que no sé si a ustedes les he comentado o al otro paralelo, el infinito es un tema de estudio y que lo ha estudiado con mucho detenimiento un matemático famoso, Cantor apellidaba, y que tanto estudia los infinitos se ha vuelto loco. Los infinitos pueden ser unos infinitos pueden ser más grandes que otros infinitos. Hay los transinfinitos, por ejemplo. Por lo tanto, yo no puedo asegurar cuánto es este infinito y no sé si este infinito es más grande que este otro. Por ejemplo, entre el 0 y el 1 hay infinitos números, porque puedo interpolar entre el 0 y el 1, o el 1 y el 2. Pero entre el 0 y el 5 hay muchos más infinitos. Y entre el 0 y el infinito hay más infinitos todavía, ese infinito es más grande todavía. Por lo tanto, es difícil saber cuánto vale esto. Lo propio acá. 0 al infinito es una indeterminación. Esto es una imagen invertida de esto, ¿no? Aquí la base era 0, acá la base infinito. Esto es raro y siempre llama la atención. Cualquier exponente que yo tuviese acá siempre va a ser que 1 sea multiplicado 5 veces me dé 1, pero cuando al 1 lo multiplico infinitas veces ya no hay seguridad. Este límite es el que siempre, al menos a mí, me ha causado más extrañeza. Porque siempre el sentido común nos dice de que 1 multiplicado por 1 10 veces es 1 y 100 veces va a seguir siendo 1, 1000 veces va a seguir siendo 1. Pero si lo multiplico infinitas veces, ya no hay seguridad. Eso al menos a mí me causa siempre extrañeza cada que lo veo. Me parece raro. Bueno, y esto es obvio, ¿no? Si yo multiplico, el 0 es absorbente en el producto, pero cuando lo multiplico con el infinito ya no. O sea, aquí miden fuerzas el 0 con el infinito y no se sabe si el resultado es 0 o es infinito. Ahora, fíjense en este dibujo que teníamos acá. Lo voy a ampliar un poquito. Cuando yo calculaba límites en cálculo 1, calculábamos límites sobre la recta real. Vamos a suponer que nuestra recta real es una cosa como esta. Bueno, no me deja abrir. Tal vez tengo que hacerme campo por acá. Digamos que esa es la recta real. Y el punto sobre el que quería hallar el límite, digamos que es este. Ahora, si yo quiero hallar límites laterales, que es algo que también ustedes han estudiado, esos límites laterales sirven para ver si el límite existe. Me puedo acercar por el lado derecho o me puedo acercar por el lado izquierdo, bueno, al revés en realidad. Por el lado derecho me estoy acercando en este caso y por el lado izquierdo en este otro caso, y si el límite existe, el resultado debería existir. A eso se le llama el teorema de la unicidad del límite. Pero en cálculo 1, como me estoy aproximando sobre la recta real porque mi única variable es la variable x y x está sobre una recta, la única posibilidad de acercarme a este punto es hacerlo por el lado izquierdo o hacerlo por el lado derecho. Y si los resultados coinciden, yo diría que ese límite existe. Pero en el caso de las funciones multivariable, donde la variable independiente ya no es x, sino un vector, ¿cuántas maneras hay de aproximarme a este punto? Fíjense, estoy moviendo esa flecha. Me puedo acercar por acá, me puedo acercar por acá, me puedo acercar por acá. Me puedo acercar de infinitas maneras. Ese es el primer problema que yo veo acá con los límites. Que solo aumentar una dimensión y solo definir el dominio de definición en el plano x-y hace que tenga que calcular infinitos límites similares a los límites laterales que ustedes han aprendido en cálculo 1. En cálculo 1 solo hay 2, pero en las superficies, en estas funciones que solo tienen 3 variables, x, y y z, x, y z, y esta es la superficie z igual a f de x, y, yo tengo infinitas maneras de aproximarme a este punto. Me podría aproximar, por ejemplo, mediante rectas, cualquier recta que pasa por ese punto puede ser mi punto de aproximación. Es como tener ese punto móvil que ustedes le llaman así a la recta. Puedo parametrizar la recta y tener ese punto móvil y a través de ese punto móvil acercarme a este punto.
Esa es una posibilidad. Pero también podría usar cualquier otra recta. Esta otra, por ejemplo, otra recta. O podría utilizar una curva cualquiera. Fíjense que pasa por acá, pasa por este puntito también y se va luego así. Todas esas curvas que he dibujado están pasando por x sub 0, por este puntito. Por lo tanto, dependiendo qué curva o qué recta utilice, y todas estas rectas y estas curvas para este dibujo están contenidas en el plano XY, están contenidas en el plano XY, porque las variables son x y y en forma de un vector, y la variable dependiente z. Esta recta está en el plano XY, la recta amarilla está en el plano XY, esta curva negra que he dibujado está en el plano XY, pero todas ellas están pasando por este punto, por el punto x sub 0, que es un vector. Por lo tanto, esta idea de límite lateral me trae complicaciones, porque ahora, para que el límite exista, para que este límite exista, el resultado de esas infinitas aproximaciones deberían ser las mismas. Y a eso se le llama el teorema de la unicidad del límite. Fíjense lo que he escrito acá en este párrafo. Para funciones de una variable, dice, la variable independiente x puede acercarse a x sub 0 a través de aproximaciones laterales. Para funciones multivariable, el vector x puede acercarse al vector x sub 0 a través de infinitas aproximaciones. Para que el límite exista, se requiere que la función tienda al mismo valor de L en todos los casos. Y a eso se le llama el teorema de la unicidad del límite. Si eso no es posible, entonces se dice que el límite no existe. Ya aquí veo un primer pequeño problema, que tal vez tenga que empezar a resolver infinitos límites para saber si el límite existe. En los límites laterales, lo que había explicado hace un momento, está mejor dibujado acá. Y me puedo acercar al 4 por este lado, por ejemplo. Al valor de x, que es 4, me puedo acercar por este lado y parece que el resultado tiende a 3. Pero si me acerco por el lado derecho, parece que el resultado, o parece que la función se aproxima a 5. Fíjense, acá hay una discontinuidad. Por lo tanto, no hay una imagen para la función. No hay una imagen para la función. Podría ser 5 si es que lo definimos así, pero otro lo podría definir y decir que va a valer 3 y que esto sea un huequito, ¿no? Sea un ciclo no lleno. No lleno, depende cómo lo definamos, va a depender de la definición. Y este teorema de los límites laterales se extiende también para estas funciones. Solo que ahora el punto ya no está sobre la recta X o sobre la recta Y. El punto es un punto cualquiera en el plano XY y por ese punto aparecen o pueden pasar infinitas rectas o infinitas parábolas o infinitas hipérbolas o infinitas curvas en general. El mismo dibujo está acá. El mismo dibujo está acá. Fíjense que yo me podría acercar por esta línea naranja o por esta línea azul. Pero estoy poniendo solo dos curvas. Pueden haber infinitas curvas. Solo viendo rectas ya hay infinitas rectas. Rectas con distintas pendientes. Otra recta podría ser esta. Otra recta podría ser paralela al eje X o paralela al eje Y. Solo viendo rectas hay infinitas rectas. Solo viendo esta curva azul hay infinitas de estas curvas, de todo tipo, con distintas curvaturas y todas, pero con torsión cero, ¿no? Porque están contenidas en el plano XY. ¿De acuerdo? Entonces, eso vayamos manteniéndolo en mente, porque una manera de calcular límites es verificar este teorema. Cuando yo calculo límites de funciones que tienen más de una variable, una manera de verificar es usando el teorema de la unicidad del límite. No la única, pero es una manera y en muchos casos es la que más se utiliza, en muchos casos. La continuidad, bueno, ya sabemos, esta función que tengo acá es discontinua. Es discontinua. Si me acerco por este lado, tiendo a 3. Si me acerco por este otro lado, tiende a 4. Hay una ruptura acá. La función es discontinua.
O sea, si yo estoy caminando por acá y llego acá, veo un barranco, ya no puedo continuar. Y la persona que viene por acá ve también un barranco, tampoco puede caminar. Por lo tanto, la continuidad se estudia con el límite. Primero, y es la misma definición, el límite tiene que existir. Es decir, tengo que probar infinitas posibilidades de aproximación al punto x sub 0 y el resultado debiera ser el mismo. Dos, la función debería estar definida. Alguien nos tiene que decir, como en este caso, por ejemplo. Alguien me dice, esta función roja vale 5 en x igual a 4. Nos están diciendo así. Yo calculo el límite. Me acerco por el lado izquierdo y me acerco por el lado derecho y encuentro que no es 5. Parece que es 3 cuando me aproximo por el lado izquierdo y parece que es 5 cuando me acerco por el lado derecho, pese a que está definido así, con la función, con el valor de y igual a 5 para x igual a 4. Existe la función, está definida, vale 5 en ese caso, pero el límite no existe. Por lo tanto, la función es discontinua porque no se cumple esto. Bastante simple la idea, ¿no? No es complicada la idea, no es complicada. El hecho de que la función sea discontinua no quiere decir que la función no tenga un valor o una imagen. Puede estar definida así, como en este caso. La función parte entera es un buen ejemplo de eso. Es una cosa como esta, solo que con líneas rectas, ¿no? Con líneas rectas. Pero hay un valor definido para una imagen definida para un valor de x, como en este caso. Para x, su valor, su imagen es 5. No es 3, es 5. Está definida así. Por lo tanto, esta parte vale 5 en este caso. Eso vale 5. Pero el límite no existe, porque cuando calculo límites, me acerco por el lado derecho, me acerco por el lado izquierdo, obtengo resultados diferentes. El límite no existe. Por lo tanto, esta ecuación me está diciendo esa función no es continua, por más de que esté definida. Pero no es continua. Eso es la idea de la continuidad. ¿Y por qué a mí me interesa estudiar continuidad? Porque yo no quiero funciones de este tipo, ¿no? Si quiero hallar el área bajo la curva, por ejemplo, yo no puedo calcular el área porque aquí la función no está definida, está haciendo un salto medio raro. Si quiero calcular un área bajo la curva, no se puede. Si quiero calcular, no sé, cualquier otra cosa que se pueda hacer dentro del análisis matemático, la discontinuidad es un gran escollo. Por lo tanto, tengo que evitar que esa función, bueno, en los casos que se puedan, ¿no? En los casos que se puedan. Esa es la definición de continuidad. En realidad, esta es la definición, ¿no? Esta es la que resume todo. En todos los libros aparece esta función. Pero esta función hay que leerla como la estamos viendo. La función alguien me tiene que decir cuánto vale la función en x sub 0 y yo tengo que calcular el límite y el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, solo en ese caso, la función es continua. Es decir, esto implica tres cosas. Uno, que el límite exista. Dos, que la función, alguien me diga cuánto vale. Y tres, que el límite y la función previamente definida tengan el mismo resultado. Y eso es lo que está resumido acá. El límite debe existir. La función debe estar definida en x sub 0. El límite y la función evaluados en x sub 0 deben ser iguales. ¿De acuerdo? Esto resume un poco lo que les he venido explicando en estas gráficas. Veamos ejemplos de aplicación para ver cómo hacemos. Acá necesito que estén con sus 5 sentidos despiertos. Esta es una función con 4 variables, x, y, z, y todo es dividido entre x más y menos z, y todo esto es la función w. Eso es w. Yo quiero saber el valor de w. Y w vale eso. ¿De acuerdo? Tiene cuatro funciones. 4 variables, mejor dicho. La función, la variable dependiente es w, está queriendo encontrar una imagen para w, pero w puedo obtener su valor a partir de esta ecuación. Y fíjense que su dominio de definición ya no es el plano XY, es el espacio. Y veamos, porque nos están pidiendo que calculemos el límite cuando x tiende a 0, y tiende a 0 y z tiende a 0.
Si yo hago un reemplazo acá, si hacemos un primer reemplazo, voy a encontrarme con que 0 más 0 más 0 es 0 y 0 más 0 menos 0 es 0. Tengo 0 sobre 0. La primera clase de indeterminación. Eso es una máscara. Eso es una máscara. Lo que yo no sé es si el límite existe o la función es continua. Eso yo no sé. Entonces le voy a preguntar al límite. Ahora, vamos a utilizar el criterio de la unicidad del límite. Entonces voy a empezar a escoger rectas, como en este caso, pero ya no van a ser rectas en el plano, van a ser rectas en el espacio, porque este dibujo es para una función que solo tiene 3 variables. Y en nuestro ejemplo tenemos una función que tiene 4 variables. 4 variables. Entonces lo que vamos a hacer es buscar algún tipo de estrategia. Voy a empezar a acercarme al origen de coordenadas. X0, Y0 y Z0 son las componentes del vector X sub 0 de distintas formas. Puedo escoger cualquier recta que pase por el origen de coordenadas con cualquier vector direccional. Entonces nos vamos a aproximar a través de alguna recta que tenga por coordenadas X y Z a este punto, al origen de coordenadas, que es donde yo estoy analizando si la función tiene o no tiene imagen. Empecemos con una primera recta. Fíjense, eso es una recta, ¿no? Una recta cuyo vector direccional es 1, 1, 1. Eso es una recta. Cuidado que digan que no. Es una recta. Entonces, y fíjense que está pasando por el origen de coordenadas. Por lo tanto, según esta forma simétrica de la recta, X es igual a Y y Y es igual a Z. Por lo tanto, todo puedo reemplazar en términos de una única variable. Entonces, en lugar de tener X más Y más Z y X más Y menos Z en el numerador y en el denominador respectivamente, me estoy aproximando mediante una recta de esta forma, ¿no? Digamos, haciendo un dibujito. Acá tengo el eje Y, el eje X, no, perdón, Z, y el eje X acá. Y ahora estamos eligiendo una recta cuyo vector direccional es 1, 1, 1. Vamos a suponer que esa recta es una cosa como esta. 1, 1, 1. Vamos a tratarlo de poner así para que se vea mejor. Y fíjense que esta recta está pasando por el origen de coordenadas. El origen de coordenadas es mi punto en conflicto, es el vector donde tengo problemas, donde no sé si mi función tiene imagen o no. Acá no puedo dibujar la función, solo estoy dibujando el dominio de definición, porque para dibujar la función necesitaría el eje de doble, donde vaya ubicando los puntos, pero no puedo hacer eso. Mi problema es esto, y estoy eligiendo esta recta, cuyo vector direccional es 1, 1, 1. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es parametrizar estas variables X y Y en términos de una única variable, porque la recta me lo permite hacer. Y reemplazando X más X más X, X menos más X menos X, el resultado es 3X dividido entre X y el resultado es 3. Fíjense que no es un simple reemplazo, ¿no? No es un simple reemplazo. X no es 0. X es un valor muy pequeño, pero no es 0. Eso dice nuestra definición que hemos hecho acá. Fíjense, X, Y y Z no es el vector nulo, porque si fuese el vector nulo esto debería ser igual, dicen, es más grande, por lo tanto es una aproximación que estamos haciendo. El resultado es 3 de este límite. Y digo, parecería que ese límite existe. Cuando me acerco por esa recta, el límite vale 3. Escogeremos otra recta. Nos aproximaremos a lo largo del eje X. En el eje X, X es igual a X, pero Y vale 0 y Z vale 0, es decir, cualquier punto del eje X. Por lo tanto, nuevamente voy a mi función y digo, X es X nomás, pero Y vale 0 y Z vale 0 en el eje X. Por lo tanto, voy a tener X sobre X igual a 1. Fíjense que este resultado es diferente a este resultado. Por lo tanto, esa idea, ese concepto amplio de límites laterales al que hacíamos referencia hace un momento no se está cumpliendo. O estoy obteniendo resultados diferentes cuando me aproximo por rectas diferentes. Este ejercicio es muy fácil de resolver.
porque he necesitado solo 2 aproximaciones para darme cuenta. Como ambos resultados son diferentes, el límite no existe. Quiere decir que esa función no tiene imagen para el vector nulo, para el vector 0. No tiene imagen, no está definido. No está definido, vamos a suponer que ese es el vector nulo y para el vector nulo no hay función aquí arriba. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, fíjense que hice esta prueba probando rectas diferentes. Podría haber probado otra recta. Por ejemplo, podríamos probar la recta Y, solo el eje Y. En ese caso, X vale 0 y Z vale 0. Entonces, en este caso, tendríamos Y sobre Y, que también va a ser 1. Coincidiría con este resultado, pero Y es diferente de este. Y si me acerco a lo largo del eje Z, en el eje Z, Z es Z, X es 0 y Y es 0. Por lo tanto, este se va, este se va, este se va, este se va y me queda Z sobre menos Z. Eso es menos 1. Fíjense que dependiendo del tipo de recta que elijamos, el resultado siempre es diferente. Por lo tanto, el límite no existe. Con este mismo ejemplo podemos utilizar una recta más general, para no estar probando recta por recta, una recta con pendiente 1, 1, 1, una recta con pendiente 1, 0, 0, una recta con pendiente 0, 1, 0, o cualquier pendiente que se nos ocurra. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a escribir la ecuación de una recta cualquiera y lo voy a expresar en términos de t. Fíjense que la recta pasa por el origen de coordenadas, porque no estoy colocando x menos... En realidad estaría colocando así, ¿no? Estoy pasando por el origen de coordenadas. Está pasando por el origen de coordenadas. Eso hay que tener cuidado. Tiene que pasar por el origen de coordenadas. Entonces la forma paramétrica sería esto. Ahora, voy a colocar todo en términos de una única variable. Mi variable va a ser t nuevamente, como hicimos en geometría analítica. Para que x tienda a 0, y tienda a 0 y z tienda a 0, porque esos son los valores, las componentes del vector al que me estoy aproximando, donde quiero encontrar mi límite, la única posibilidad que tengo es que t valga 0. Si t tiende a 0, x va a tender a 0, y va a tender a 0, y lo propio para z va a tender a 0. Por lo tanto, mi única variable va a ser t. Por lo tanto, voy a reemplazar estas constantes en la función, estas ecuaciones paramétricas en la función. Lo he reemplazado ahí. Y el resultado es esto. El resultado es eso. Fíjense que es un resultado que va a depender del vector direccional. Porque U1, U2 y U3 son las componentes del vector direccional. En el caso del vector de la primera recta con vector direccional 1, 1, 1, si yo reemplazo aquí 1, 1, 1, voy a tener 3, 1, 1, menos 1. Voy a tener 1 en el denominador. El resultado va a coincidir con este. Si me acerco con una recta que es paralela o es el propio eje X, por ejemplo, el propio eje X, sus componentes son 1, 0, 0. Por lo tanto, voy a tener 1 dividido entre 1, porque estos dos valen 0 y coincide mi resultado con el siguiente ejercicio de aproximación que habíamos hecho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjense, esto es una cosa más general. Aquí necesito solo probar y estoy demostrando que el resultado no existe porque el resultado depende del vector direccional. Una recta con un vector direccional diferente me va a dar un resultado diferente. Por lo tanto, W no existe. Esa función no es continua en ese punto. Esta que nos han puesto de ejemplo. Esta. Fíjense en lo que les acabo de explicar, está escrito acá. Pongan atención, dice, de que el resultado depende del vector direccional. Obtendremos un resultado diferente para cada caso. Consecuentemente, el límite no existe. Consecuentemente, el límite no existe. La misma idea de límites laterales. La misma idea de esto. Me acerco por un lado y me acerco por el otro lado, pero los resultados no coinciden, son diferentes, por lo tanto el límite no existe. Pero aquí solo tengo dos posibilidades, o me acerco por el lado derecho o me acerco por el lado izquierdo. Fíjense que en esta prueba que hicimos, cuando parametrizamos nuestra recta
y y colocamos el parámetro t como variable para calcular el límite, hemos probado con infinitas rectas. Fíjense que haciendo eso hemos probado con infinitas rectas. Eso es interesante, ¿no? Un solo ejercicio nos ha permitido probar infinitas posibilidades de aproximación al origen de coordenadas. Y hacer una cosa tan simple como esta. Una cosa tan simple como esta. Ejemplo 2. Demostraremos que este límite no existe. Demostraremos que ese límite no existe. Vamos a usar una estrategia similar que el caso anterior. Me voy a aproximar, me voy a fijar. Fíjense que ahora mi función ya es más sencilla. Esta era una función que tenía 3 variables independientes, ¿no?, que forman un vector. Y la función es W. En cambio acá, en el siguiente ejemplo que estamos resolviendo, solo hay X y solo hay Y. Por lo tanto, esta función, esta parte, eso será Z. Eso es Z. Estoy queriendo hallar una imagen de Z. Una cosa más sencilla. Su gráfica podría ser una cosa como esta, ¿no? Una gráfica como esta. Y estoy queriendo encontrar si tiene un valor de Z, la imagen, si toma un valor de Z. Pero en este caso me están diciendo de que demuestre de que ese límite no existe. Veamos si eso es cierto. Tenemos ese límite. Fíjense que primero me voy a aproximar con una recta, pero una recta enseña por infinitas rectas. Son infinitas rectas, porque voy a tener una recta para cada valor dependiente. Entonces puedo hacer también eso. No ir probando uno por uno. Y igual a X, Y igual a 2X, Y igual a 5X, Y igual a 9X, Y igual a menos X, Y igual a menos 10X. Hay infinitas pendientes. ¿Y por qué son mis rectas de este tipo? Mis rectas son de este tipo porque estoy pasando por el origen de coordenadas. Esta es la ecuación de punto pendiente, ¿no?, de una recta. Es la ecuación de punto pendiente de una recta. Y estoy escogiendo la pendiente n como una variable. O sea, que estoy probando infinitas rectas porque estoy usando una variable auxiliar que es la pendiente. Entonces, si x tiende a 0, y también. Tengo que tener cuidado con eso. Fíjense que el límite que estoy queriendo calcular es cuando x tiende a 0 y cuando y tiende a 0. Por lo tanto, si x tiende a 0, y también lo tiene que hacer, porque no se olviden que ahora estamos hablando de pares ordenados. Estoy haciendo esa prueba acá. Si x tiende a 0, entonces en esta recta y también tiende a 0. Por lo tanto, mi aproximación es buena del límite. Y lo que voy a hacer es simplemente reemplazar el valor de y por m veces x. La función era esta, y estoy reemplazando en lugar de y m veces x y en lugar de y m veces x. Hacemos un poquito de álgebra ahí arriba, vamos a tener mx a la cuarta. Acá puedo factorizar un x al cuadrado, por ejemplo, por lo tanto me va a quedar x a la cuarta más m al cuadrado, más m al cuadrado. Simplificamos, puedo simplificar dos de estos con dos de estos. ¿Se pueden simplificar? ¿No estaré ahí cancelando ceros? No, no estoy cancelando ceros. Se puede hacer eso. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque el límite dice que es cuando x tiende a 0, no dice x es igual a 0. Si dijese x es igual a 0, entonces no podría cancelar el x que tengo en el denominador. Ese x no podría cancelarlo con este x. No puedo cancelarlo. Es un error con ese x que tenemos ahí. No podemos cancelar con el x que tenemos ahí. Pero como tiende a 0, entonces x puede ser un número muy pequeño, puede ser 0.005, digamos. Entonces ahí sí ya puedo cancelar. Y ya, después de haber hecho ese proceso de cancelación, tenemos esto. Si me fijo, este límite ya no presenta indeterminaciones, porque si x tiende a 0, este valor se va a hacer muy pequeño, prácticamente 0. Y este valor va a ser pequeño, va a ser también muy pequeño y va a hacerse despreciable prácticamente con esto. Que esa es la pendiente, por ejemplo, es 2. 2 elevado al cuadrado me va a dar 4. Por lo tanto, este límite ya es fácil. Lo puedo incluso separar.
Fíjense, estoy usando propiedades de límites en esta parte. Lo estoy separando, los que tienen x por este lado y este otro que no tiene x por este lado. Esta parte del límite, la primera parte, es 0, porque x tiende a 0, por lo tanto este valor va a ir tendiendo a 0 cada vez, para cada valor de x que yo escoja, más pequeño y más pequeño cada vez. Y como además está elevado al cuadrado, prácticamente este término, el primer término es 0. Pero este otro término no, eso no es 0. X es 0. Digamos que toma el valor de 0 y aquí voy a tener 1 sobre n. Por lo tanto voy a tener 0, que es el valor de este límite, multiplicado por 1 sobre n. Aquí el 0 es absorbente del producto y el resultado me da 0. ¿De acuerdo? Entonces el resultado de ese límite vale 0. Obviamente no estoy eligiendo una pendiente 0, ¿no? Una pendiente 0, porque si no tuviese 1 sobre 0, infinito, 0 por infinito, 0. Aquí estoy escogiendo una pendiente cualquiera diferente de 0. Pero con esas rectas tengo problemas. Tenemos problemas. Nos aproximaremos a través de una parábola. Fíjense que también la parábola tiene que contener o tiene que satisfacerse con el origen de coordenadas. Si x es 0, y también es 0, por lo tanto el límite sigue siendo válido. X tiene que tender a 0 y y tiene que tender a 0. Pero ahora me estoy acercando ya no con una recta, me estoy acercando con una parábola. Y fíjense que en la parábola estoy tomando un valor de k, igual que la pendiente. Este sería el equivalente al latus rectum de las parábolas, que han debido aprender, no sé, en álgebra o en cálculo 1, el latus rectum. Entonces, eso me va a decir si la parábola, ese latus rectum, ese valor de k que tengo ahí, me va a decir si la parábola que estoy definiendo es una parábola, por ejemplo, lo vamos a hacer por acá. Me está diciendo si la parábola, por ejemplo, es así. O es una parábola más abierta o más cerrada. Digamos, más cerrada, ¿no? Hay distintas parábolas, ¿no? Esa es otra. Y esa parábola también está pasando por el origen de coordenadas, que podría ser un puntito como este. Un puntito como ese. Ese es el punto, el origen de coordenadas, x0 y y0. O podría ser una parábola hacia abajo. Es decir, que k sea negativo. ¿De acuerdo? Bueno, esta parábola lo tenemos que trasladar un poquito más acá. O sea, hay infinitas parábolas. Y cada una de esas parábolas va a depender de k. Va a depender de k, del latus recto. Son parábolas diferentes. Entonces me estoy acercando por este punto a través de infinitas parábolas. Más abiertas, más cerradas, etcétera, etcétera. Y el procedimiento es el mismo. Voy a reemplazar la variable y con esta ecuación que tiene a continuación. Simplificamos. X a la quinta. Aquí puedo sacar un x a la cuarta. Me queda una cosa como esta. Puedo volver a simplificar. Voy a tener x sobre x al cuadrado más k al cuadrado. K es el latus rectum. Puedo expresarlo como el producto de dos límites a ese límite que tengo ahí, a ese que estoy marcándolo con rojo. La variable x sale por delante y k por el denominador que queda va a ser un segundo límite que voy a calcular. El primer límite es 0 y el segundo límite es 1 sobre k porque solamente tengo x en la parte inferior acá. K sobre k al cuadrado me va a dar 1 sobre k y no se olviden de que k es el latus rectum, no es 0. Por lo tanto, el resultado también es 0. Coincidente con este. Entonces, fíjense que ya hemos hecho infinitas pruebas, infinitas rectas e infinitas parábolas. Pero me han pedido de que demuestre de que el límite no existe. Por lo tanto, hasta ahora todo parecería confirmar más bien de que el límite sí existe. He probado infinitas, he hecho infinitas pruebas
y en todos los casos me ha salido 0. Buscaremos otra curva. Probaremos con una parábola cúbica. Las parábolas cúbicas, si ustedes se acuerdan, son parábolas como estas. Son parábolas así más o menos, ¿no? De distintos tipos. Y acá está el eje Y, por ejemplo, y por acá está el eje X. Más o menos así una parábola cúbica. Lo van a poder dibujar mejor, más bonito con el GeoGebra, por ejemplo. Y ese es el origen de coordenadas. El origen de coordenadas es importante porque es justo el límite que quiero hallar. X tiene que tender a 0 y Y tiene que tender a 0. La función está encima del plano XY, ¿no? La superficie está encima. Y justo estoy analizando en el origen de coordenadas qué pasa. Quiero saber si en el origen de coordenadas mi función, si este fuese el origen de coordenadas, quiero saber si mi función tiene una imagen. Está asociado a un valor de L o a un valor de Z, es lo que estamos queriendo probar. Hasta este momento parecería que tiene una imagen y parecería que su imagen es 0. Es decir, sería una superficie tangente al plano XY en ese punto. Una parábola cúbica, bueno, fíjense que también estoy usando una constante C, porque esa constante C va a decir si esta línea que he dibujado ahí está un poco más parada, o es hacia abajo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Porque una parábola cúbica también podría ser una cosa como esta, ¿no? Una cosa como esta. Es otra parábola cúbica también. La que hemos elegido creo que es esta, la segunda. La segunda. Sí, una parábola cúbica. Y va a depender de que esta rama esté más abierta o más pegada o más pegada al eje Y de C, va a depender de eso. Empezamos a probar, hacemos el mismo procedimiento. Fíjense que voy a reemplazar la variable Y por C veces X. Estoy haciendo lo mismo. Vamos a tener X a la sexta multiplicado por C. Podemos factorizar un X a la sexta. Y se nos cancela y me da este resultado. Fíjense que el resultado que hemos obtenido ya no es 0. Va a depender de C. Va a depender de C. Por ejemplo, si C vale 1, si mi parábola hubiese sido, mi parábola cúbica sería esa, que es una parábola cúbica válida, perfectamente válida, el resultado sería un medio. Y un medio ya no es coincidente con el 0 que hemos obtenido acá y con el 0 que hemos obtenido acá. Por lo tanto, como el último resultado que hemos obtenido es diferente al cero previo que habíamos, o a los ceros previos que habíamos calculado antes, decimos que el límite tampoco existe. ¿De acuerdo? Veamos un tercer ejemplo. Me piden evaluar este límite. Perfecto, tengo ese límite. Puedo hacer un procedimiento similar. También X tiende a 0 y también Y tiende a 0. Podría aproximarme mediante rectas, etcétera, etcétera. Pero vamos a utilizar una estrategia diferente. Y vamos a hacer un límite que lo que más bien va a hacer es de una sola vez calcular todo. A ver, ¿cómo? Voy a hacer, para empezar, un pequeño dibujo para que entendamos luego. El eje Y y el eje X. Fíjense que estoy aproximándome a X igual a 0 y Y igual a 0. Vale decir, al origen de coordenadas nuevamente. A ese puntito. Y podríamos empezarnos a aproximar mediante rectas, ¿no? Por ejemplo, una recta que pasa por el origen de coordenadas, como esa. Lo haremos más gruesito, o cualquier recta, y esa recta podría empezarse a mover así. Pero siempre tiene que pasar por el origen de coordenadas, siempre. Pero puede ser una recta con cualquier pendiente, de cualquier tipo. Una recta con cualquier pendiente. Puede ser una pendiente infinita, puede ser una pendiente 0, una pendiente a 45 grados, n en general. Pero vamos a cambiar de estrategia.
Porque si me aproximo con rectas, el resultado no es concluyente. No es concluyente. Por lo tanto, lo que voy a hacer es crear un conjunto abierto. Un conjunto en general. Es un poquito diferente a la definición de un conjunto abierto. Un conjunto. Un conjunto que va a tener esa forma circular. Es un círculo, no es una circunferencia, es un círculo. Y lo que voy a decir con este círculo es, voy a darle sus variables. En otras palabras, voy a utilizar coordenadas polares. Y voy a decir que tenga radio R y que el ángulo varíe desde 0 hasta 2pi. Entonces ya no me voy a aproximar con rectas o con curvas en general, con líneas rectas o curvas en general, porque si no tengo que estar probando así, de uno en uno prácticamente, por cada forma. Primero rectas, primero parábolas cúbicas, primero parábolas cuadráticas, luego parábolas, funciones polinómicas, luego una circunferencia que pasa. No me puedo pasar la vida, digamos, en algunos casos, probando con rectas y o con parábolas o con lo que haga falta. Lo que voy a hacer es decir, en vez de estar acercándome a este puntito así, con una rectita, o con una parábola cúbica, o con una parábola cuadrática, cuando hago eso, siempre estoy dejando resquicios. Fíjense, acá estoy dejando un resquicio. Acá al medio también podría entrar por acá cualquier otra curva. Podría venir una curva así, una recta, por ejemplo. Porque estoy dejando resquicios. Porque estas son líneas. Yo voy a decir, voy a tomar en cuenta todas las líneas que hay acá, infinitas, infinitas, todas las que haya, de tal forma que vayan completamente a esta región, que la cubran completamente a todas las. Y eso lo puedo hacer con coordenadas polares. Lo puedo hacer con coordenadas polares. Porque esto es una región, que el radio varíe de 0 a 1, digamos, y el ángulo de 0 a 2 pi. Tengo ese círculo. Estaría partiendo de ese radio, de radio igual a 1, digamos. Esto es mi área, mi región de aproximación. Esto es una región. Esto es una circunferencia de radio R. Ahora, como estoy queriendo acercarme al origen de coordenadas, lo que voy a hacer es que el radio disminuya, de tal forma que esta circunferencia disminuya. Vaya haciéndose cada vez más pequeñito, se vaya cerrando sobre el origen de coordenadas, al hacer que el radio disminuya. Ese es el criterio. Entonces, en vez de estar usando rectas que pasen por el origen de coordenadas, estoy encerrando una región cada vez, con un círculo cuyo radio se va haciendo cada vez más pequeño. Por lo tanto, si X tiende a 0 y Y tiende a 0, la única posibilidad que eso pueda ocurrir es que el radio tienda a 0 y que en Y y en X sea lo mismo. Que el radio en X tienda a 0 y que el radio en Y tienda a 0, en estas dos ecuaciones. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones de transformación, porque me están vinculando una geometría rectangular, X y Y, con una geometría circular, R y θ. Son geometrías diferentes. Por eso se llaman ecuaciones de transformación. Entonces, como X y Y tienden a 0, entonces la única posibilidad para que ambas variables al mismo tiempo tiendan a 0 es solamente hacer que el radio tienda a 0. No me preocupo mucho por el ángulo al principio. Luego les voy a explicar que sí hay que tener cierto cuidado, pero al principio no. En principio no. Entonces, si el radio tiende a 0, X también va a tender a 0 y Y también va a tender a 0. Por lo tanto, esto lo que estoy haciendo es que esto crezca o disminuye. Es lo que estoy haciendo, ¿no? Que hemos empezado de una circunferencia grande y lo estoy volviendo cada vez más pequeñito, hasta que se aproxime al origen de coordenadas. Fíjense que esa idea es bastante revolucionaria, es una buena idea. Ya no estoy usando curvas, ahora estoy utilizando una región que pueda ser descrita con un par de ecuaciones como estas.
toda la región, ya no hay un hueco, ya no hay un resquicio, como en este caso donde pueda meter una curva que me dé un resultado diferente. Ya no tengo esa posibilidad, porque ahora estoy encerrando toda la región, todos los puntos habidos y por haber dentro de esta región resaltada con celeste. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es reemplazar el valor de x por r coseno de θ y el valor de y por r seno de θ. ¿Cuál era mi función? Mi función era esta. Se lo voy a transformar. En lugar de colocar x que tiende a 0 y y que tiende a 0, voy a colocar el radio tiende a 0. Y en lugar de x voy a colocar r coseno del ángulo y en lugar de y voy a colocar r seno del ángulo. Voy a parametrizar la función. Y eso es exactamente lo que tengo acá. Por lo tanto, como tengo x que vale r coseno, coseno del ángulo y y vale r seno del ángulo, voy a tener dos radios, ¿no? Radio al cuadrado, el coseno de x y el seno de y. Abajo voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado. Haciendo simple trigonometría elemental, eso es r, eso es r. Por lo tanto, este r al cuadrado se va a ir con un r de estos y me queda esto. Fíjense que estas constantes, el seno y el coseno, los estoy sacando, porque no son variable de límite, no son una variable de límite. Y el resultado, cuando r tiende a 0, aquí ya no hay indeterminación, un simple reemplazo cuando r es 0, me da 0. Pero el cuidado que hay que tener en este procedimiento es que no haya un valor de ángulo, que me dé, no sé, imagínense que esto está en el denominador. No está multiplicando, sino está dividiendo esto. Y si hay un valor de ángulo que haga 0, voy a tener 0 sobre 0, una indeterminación también. Entonces no estaría siendo consistente el resultado. Pero en este caso no hay ningún valor aquí que me produzca una indeterminación. El coseno puede ser 0 inclusive, o el seno puede ser 0. Por ejemplo, si es 90 grados el ángulo, el seno de 90 grados valdrá 1, pero el coseno vale 0. Pero 0 por 0 es 0, no es indeterminación. Pero si este 0 estuviera dividiendo, tendría 0 sobre 0. Entonces, para ese ángulo aparece una indeterminación. O sea, sigue enmascarado, seguiría enmascarado. ¿De acuerdo? Esa es una segunda forma de resolver límites. Esa es una segunda forma. La primera es esta, mediante aproximaciones. La segunda es tomando toda una región y con un solo límite yo ya tengo certeza de que el resultado es 0, porque ya no tengo posibilidades de que aparezca un hueco por esta región donde se pueda colar una curva, una recta, una parábola o lo que sea, que me dé un resultado diferente. Ya no existe esa posibilidad. Veamos qué dice el párrafo que he escrito a continuación. Notar que el resultado no depende del ángulo θ. Con este procedimiento, que se usa cuando es posible, no es necesario hacer más aproximaciones. Por lo tanto, el límite en este caso existe y vale 0. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Analicemos la continuidad de esta función. Para estudiar la continuidad de la función, tienen que ocurrir dos cosas, ¿no? La función tiene que estar definida. Ah, perfecto, está definida. Dice que vale 0 cuando el vector o la variable independiente, que es un vector, es el vector nulo. Y vale todo esto para cualquier otro valor de x que no sea el vector nulo. Porque si es el vector nulo, yo reemplazo acá, voy a tener seno de 0 que vale 0 dividido entre 0. Eso es una indeterminación. La función está enmascarada para el origen de coordenadas, pero está definida. Alguien ya se pasó el trabajo o alguien lo definió así. Vale 0, como en este caso. Fíjense, voy a subir arriba nuevamente. Como en esta función. Alguien lo definió. Vale 5 cuando x vale 4. Ya lo han definido así. Pero el límite, si yo veo esta función, no existe. Por lo tanto, la función es discontinua. Pero estaba definida, vale 5. Por lo tanto, en este caso, la función está definida. Vale 5. Perdón, vale 0. Para esta variable. Para la variable 0, 0. Para el vector 0, 0. Entonces, lo que tengo que hacer es preguntarle al límite. Porque la función ya está definida. Entonces, le tengo que preguntar al límite. Y le tengo que decir, a ver, límite, avísame cuánto sale esto. Tengo que calcular un límite.
Y acá les voy a mostrar otra forma de evaluar límites. Los límites también pueden ser calculados utilizando límites conocidos. Hay un límite fundamental, que es el seno de x sobre x, cuando x tiende a 0. Ese límite vale 1, por lo tanto me voy a apoyar en ese límite. Fíjense, estoy usando el límite de seno de x sobre x, cuando x tiende a 0. Ese límite vale 1. Pero acá arriba debería tener x y aquí abajo debería tener x, es decir, lo mismo. Aquí debería tener x y acá debería tener x también, y solo debería tener una variable. Ese es el límite fundamental, ¿no? Ese límite vale 1 cuando x tiende a 0, y no debería haber esto, la variable y. No debería haber eso. Ese límite es el que estoy usando. No debería haber. Este límite vale 1. Pero lo que voy a hacer es aprovechar ese resultado y me fijo. Aquí arriba tengo 3x al cubo más 3y al cubo. Perfecto. Acá en el denominador me falta un 3, para que sea 3x al cubo más 3y al cubo. Por lo tanto, multiplico arriba y abajo por 3. De tal forma que esto ya responde a lo que quiero. Porque acá arriba tengo exactamente lo mismo que lo que tengo aquí abajo. Y ese es un límite fundamental. Porque si lo que tengo aquí arriba es 0 y lo que tengo aquí abajo es 0, ese límite vale 1. Que es justamente lo que voy a obtener cuando x tiende a 0 y y tiende a 0. Por lo tanto, este límite lo estoy calculando de esa forma. Vale 3. El límite vale 3. El 1 sale de esto. Y lo estoy expresando como un producto de límites también, ¿no? Este límite por este límite. El límite cuando x tiende a 0 y y tiende a 0 de 3 es 3 nomás. En cambio, el límite de esto vale 1, que es esto. Por lo tanto, el límite vale 3. Y fíjense, estoy poniendo, notar que para resolver el primer límite utilizamos un límite fundamental conocido. Este que es el que les estoy poniendo acá. ¿De acuerdo? Por tanto, como el límite de la función es diferente a cómo está definido, concluimos de que la función es discontinua. No es continua, porque yo he calculado 3 en mi límite, cuando x tiende a 0 y y tiende a 0. Ese es el resultado que yo he encontrado. Pero estaba definido con 0. El 0 no es igual que el 3. Por lo tanto, yo concluyo de que esta función es discontinua. Y acá está esa observación, ¿no? Observar que la función está definida en x sub 0 igual a 0 y nosotros obtuvimos 3. Nota. Los límites de funciones multivariables también pueden ser calculados usando límites conocidos y levantando la indeterminación utilizando procedimientos algebraicos cuando es posible. Les he puesto algunos ejercicios para que puedan practicar. Por ejemplo, acá, calcular este límite, a ver si existe o no. Acá habrá que hacer aproximaciones. O tal vez utilizar esa región de aproximación, aunque tal vez sea un poco difícil. Fíjense, aquí tengo otro límite, aquí puedo usar rectas. Una recta que sea paralela al eje X, al eje Y o al eje Z, o el propio eje, ¿no? Acá tengo un límite que es una suma, habrá que distribuir el límite usando sus propiedades. Acá tengo un límite con arcosenos y arcotangentes. También puedo distribuir, fíjense, tengo arcoseno de 2x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 y y tiende a 0 de arcotangente de 3y sobre y. Puedo expresarlo como el producto de dos límites. Y este límite, bueno, fíjense que el punto ya no es el origen de coordenadas, es cuando x tiende a 1, y tiende a 0 y z tiende a 1. Puedo utilizar una recta para ver si existe, o puedo tratar de factorizar y cancelar los términos que están enmascarando la función. Aquí puedo usar un procedimiento algebraico. Todos son válidos. Este procedimiento es válido también, y si levanto la indeterminación cancelando los términos que están enmascarando, no sé, tal vez pueda cancelar y más z con y más z que aparece en el denominador, y si eso es el que está molestando, voy a calcular un límite que es un límite real. O sea, hay distintas formas de calcular límites. Existe otro procedimiento que seguramente lo van a ver con el ayudante, que es el procedimiento iterado. Primero resuelven para y lo anidan, y luego resuelven para x y van haciendo cosas como esas. Eso yo no les enseño porque lo hace el ayudante. Yo les enseño estos otros procedimientos que son también
útiles, ¿no? Son los que más se utilizan en realidad. Aproximaciones, aproximar límites conocidos, utilizar procedimientos algebraicos y, por supuesto, mucho sentido común. ¿Alguna duda, jóvenes? No, Inge, todo claro. Sí, estaba claro, Inge. Qué bien, me alegro, jóvenes. Si no hay más consultas, nos estaríamos viendo la siguiente semana.